Solo en estas 4 paredes, sin familia, sin hijos, sin el amor que un día juré amar y proteger, me acuesto y me levanto sin ganas de vivir. He intentado por todos los medios terminar con mi miserable vida, pero creo que Dios se ha ensañado conmigo. Porque las veces que tomé ese frasco de pastillas no tuve éxito, despertando en un cuarto de hospital con muchos médicos mirándome con lástima y desprecio. Pobre hombre, decían mientras me miraban tendido en una de esas camas incómodas. Con la mirada perdida veo el espacio, pero mi corazón da un salto de terror cuando me doy cuenta de que ella sigue ahí atormentándome cada segundo de mi existir. No logro hacer que se vaya, siempre trata de acercarse a mí con un pestilente aliento. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, ella ya no está por ningún lado y eso es algo de lo cual ya no puedo seguir soportando. Quizás el día de mañana ustedes encuentren estas líneas plasmadas en un papel, pero será lo único que pueda explicar de alguna manera cómo terminaron mis días. Fui pagando con creces aquel daño irreparable, el cual ocasioné a la mujer que no lo merecía y dio todo por un hombre miserable como yo. Y ustedes dirán, esa es la misma historia que hemos escuchado en otras ocasiones y realmente tienen toda la razón. Pero yo les hablaré de lo arrepentido que me sentí cuando comprendí cada una de mis acciones. Sé que en estos momentos eso ya no sirve de nada porque el daño ya está hecho y mi esposa jamás podrá perdonarme desde el fondo de su corazón. Y aunque me esforzara por hablar con ella, yo sé que ni siquiera podría merecer, aunque fuera un poco de su lástima. Bueno, todo comenzó hace algún tiempo, cuando aún no había teléfonos celulares. Recuerdo que en recurrentes ocasiones muchas veces oía hablar de prácticas de brujería, me reía cada vez que escuchaba a las vecinas y a mi mamá hablar del tema. Híjole, dicen que al Juan le dieron agua de calzón, su mujer lo trae como pendejo. Eran los comentarios de las mujeres comunes de mi pueblo, pues se corrían rumores de esas prácticas al ver las actitudes de algunos hombres que se volvían sumisos. O aquellos de los cuales terminaban casados con quienes en un principio no simpatizaban, que por lo regular eran mujeres grandes de edad y poco agraciadas. Con el paso del tiempo, se fueron señalando algunas personas que quizás se dedicaban a estas prácticas, aunque igual había cabida para hombres de los cuales les llamaban brujos. Se decía que había una complicidad entre ambos, hacían trabajos o favores a la gente que solicitaba sus servicios a cambio de una buena cantidad de dinero. Esto sucedió en mi pueblo natal, llamado San Juan. La ubicación quisiera que fuera discreción. Crecí justo en la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México. Nos fuimos para allá cuando tenía 2 años, porque mi padre aceptó un trabajo como maestro de albañilería. Ahí viví mi infancia y mi adolescencia, pero justo cuando cumplí 22 años, recibí la noticia de la enfermedad de mi abuela materna. Papá la apreciaba mucho, él nunca tuvo a su madre, por lo que la abuela figuró en él una imagen materna, ella igual le tenía un gran aprecio. Al regresar a mi pueblo natal, pues por obvias razones yo no recordaba cómo era, así que cuando fuimos a visitar a la abuela, me pareció un hermoso lugar. Nos detuvimos varios días. En ese tiempo yo aproveché para dar recorridos en la comunidad. Tenía una pequeña plaza con un kiosco, el cual mostraba una construcción algo antigua. Árboles adornaban las pequeñas calles y unos enormes alcanfores se apreciaban a lo lejos de una antigua ex hacienda. En esos momentos, nunca pensé encontrar a la mujer que me enamoraría por completo. Desde el primer instante que vi a Margarita, sentí una atracción inexplicable.
Ella, de apariencia sencilla, usaba faldas con un delantal y tenía el cabello muy largo recogido en una trenza. «Buenos días, señorita», le dije en un primer momento. Ella me sonrió como una bella princesa y desde ese entonces coincidimos en diferentes lugares del pueblo. Era tan bella que no pude borrar su rostro de mi cabeza, la tenía presente en cada segundo e incluso llevaba recordando el hermoso brillo de sus ojos. Las veces en donde tenía la dicha de contemplar su belleza, ella se portaba amable y respetuosa conmigo, hasta un rayo de luz me hacía sentir. Habiendo pasado muchos días en casa de la abuela, cuando pensamos en una mejoría, inesperadamente ella tuvo una recaída y falleció. Mis padres estaban devastados, mamá no creía lo sucedido, al igual que mi padre, entonces la estadía prevista iba a tomar otros días más. Y aunque está pasando por un momento difícil, el hecho de ver por más tiempo a Margarita me ayudó a sobrellevar mejor en mi duelo. Al pasar 2 días, se llevó a cabo el sepelio. Margarita estuvo muy cerca de mí, hasta ese momento éramos buenos amigos. Pero lo que sentía por ella no podía ocultarlo más, así que en uno de los rosarios de la abuela decidí confesar mis cálidos sentimientos. Ella aceptó sentir lo mismo por mí y a partir de ese momento surgió la relación más maravillosa para ambos. Disfrutábamos mucho de nuestra compañía y cuando tuve que marcharme prometí regresar por ella para formalizar un compromiso. Tardé aproximadamente medio año y durante ese tiempo estuvimos en contacto por teléfono. Mis padres no estaban seguros de la relación, pues Margarita era una muchacha muy bonita y tenía varios pretendientes y la mayoría admiraban su belleza. Por algo, siempre estuve tranquilo. Ella demostró lealtad en nuestra relación y cuando al fin logré regresar, de inmediato nos casamos. Sin embargo, algo extraño ocurrió justo el día de la boda. Cuando llegué antes que todos a la iglesia, miré a una mujer de pie justo en la puerta de la parroquia. Era chaparrita como de unos 50, cuerpo gordito con grasita en el abdomen, bastante diría yo, y en su cabeza había un montón de canas. «Buenos días, ¿necesita ayuda?», pregunté de manera cortés. La muchacha se volteó hacia mí, luego hizo una extraña expresión de sonrisa en su rostro y la verdad no les voy a negar que me hizo sentir muy extraño. «Usted se va a casar, pero no creo que le dure mucho», ella respondió con mirada seductora. Sentí que me estaba coqueteando, pero esa mujer no era nada agraciada físicamente, quizás para otros hombres sí, pero para mí no. No podía comparar la belleza de mi novia Margarita. Minutos después comenzaron a llegar los invitados. En ese instante la que sería mi suegra se acercó con esa mujer dándole un fuerte abrazo. «Hola, qué bueno que viniste, tu prima estará muy contenta». Era la prima de Margarita. Ambas se saludaron con mucho afecto, pero por obvias razones la muchacha no dejaba de mirarme. Después de la celebración religiosa, terminamos el mejor de los días con la recepción social. Yo me encontraba muy feliz por haber hecho realidad el sueño de tener conmigo a la mujer más hermosa de todo el mundo. Ya casi al finalizar la fiesta, se acercó Margarita junto a esa mujer para decirme que se trataba de su prima Consuelo. No sabía de ella, no la había mirado en años. Cuando todo terminó, nos retiramos a descansar y a celebrar nuestra primera noche juntos. Al día siguiente, mamá entregó en mis manos un sobre con documentos. Se trataba de las escrituras de la casa de la abuela. Según ella, fue su voluntad que yo me la quedara y la acepté con mucho gusto.
Le propuse a Margarita vivir allí y del trabajo no me preocupaba porque me dedicaba a hacer pequeños rótulos para anuncios publicitarios. El pueblito de la abuela estaba cerca al municipio más grande del estado. Eso me permitió promover mi negocio y Margarita fue de gran ayuda. Con el paso del tiempo me fue muy bien. Establecí el negocio en un pequeño local del pueblo. Ya tenía varios ayudantes y de esta manera podía darle a mi esposa una vida modesta. Sin embargo, nunca imaginé que todo eso algún día iba a cambiar cuando Consuelo decidió regresar al pueblo para pedir ayuda por un problema familiar. Ella había peleado con su familia, la corrieron de su casa y sin tener a dónde ir, se presentó en la casa de la abuela de manera inesperada. Realmente no me caía bien, había algo en su mirada que me provocaba un rechazo hacia su persona, no toleraba el brillo de sus ojos que me observaban. En el pueblo, de inmediato comenzó a correr rumores de su presencia. Algunos de los habitantes llegaban a juzgarla, diciéndole una solterona, pues tenía 38 años, ya casi los 40, sin haber tenido pareja. Bueno, sin ser grosero, siempre me preguntaba quién iba a poder fijarse en ella, porque para mí como hombre, Consuelo no era muy guapa. Pasaron unos días con ella en la casa, veía a Margarita muy contenta con su prima, iban para todos lados juntas. Y aunque no soportaba la presencia de su prima, tuve que ser cortés y aguantarme por el respeto a mi esposa, pero yo deseaba que ella se fuera. En esa semana, un viernes por la noche, Margarita se acercó a mí antes de acostarnos y me pidió un gran favor. Me dijo que su prima no tenía a dónde ir y a ella le agradaría mucho la idea de dejarla vivir en la casa. La noticia de mi esposa me cayó de golpe. De ninguna manera yo estaba de acuerdo con tener a Consuelo viviendo en mi propio espacio. Definitivamente no puse buena cara y para que Margarita supiera cómo me estaba sintiendo, le dije todo lo que pasaba al estar cerca de su prima. Ella comprendió de algún modo. Confesó que eso pasaba muy a menudo con los compañeros de la escuela o los vecinos de su casa. «Ay, por favor, solo será por un tiempo», ella insistió. Yo, como siempre, nunca podía decirle que no a mi esposa porque la adoraba demasiado y al ser todo para mí, como hombre enamorado, claro que cedí. Los primeros días fueron de tranquilidad, casi no la veía en todo el día porque me iba a trabajar al local. Pero en la semana siguiente comenzó ella a aparecerse con una bolsa de comida. «Hola, te traje tu almuerzo, Margarita me pidió el favor», decía con una sonrisa en su rostro. Acepté la comida sin problema, pero no deseaba estar cerca de Consuelo y lo bueno de todo fue que ella se marchó enseguida, así me dispuse a comer. Cuando miré el almuerzo me sorprendí demasiado porque era un platillo que Margarita nunca había cocinado. Una especie de carne enchilada en cuadritos con trozos de piña alrededor. Quizás le enseñó su prima, pensé. Tenía mucha hambre y sin pensarlo, comencé a comer ese delicioso platillo que la verdad estaba delicioso, tanto me gustó que terminé dejando el plato limpio. Sin embargo, cuando la comida estaba haciendo digestión, sentí una extraña sensación a la altura de mi estómago. Así como cuando nos emocionamos por alguien, para ser más exactos, las dichosas mariposas que sentimos cuando estamos enamorados. De repente, misteriosamente recordé a Consuelo, no supe cómo se metió su recuerdo en mi mente, si era una persona que no deseaba tener cerca. Pero bueno, olvidando ese suceso, me puse a trabajar para entregar unos pedidos pendientes. Por la tarde, al llegar a casa, mi esposa no estaba. ¿Dónde fue Margarita?, pregunté a Consuelo, quien estaba en la cocina. Se fue a la iglesia, dijo que no tardaría.
ella contestó mientras seguía preparando la comida. Vaya, ahora usted nos va a cocinar, le dije molesto. Sí, es lo menos que puedo hacer. Ustedes han sido tan buenos, Consuelo respondió acercándose hasta mí. Extendió la cuchara para que yo probara la comida y sin pensarlo lo hice. En realidad estaba exquisito, nunca había probado un sazón tan rico. En esos momentos me quedé en la cocina y Consuelo me sirvió un plato de comida. Debes tener mucha hambre. Come de una vez. Creo que mi prima se va a tardar más de lo previsto. Sin poder negarme, acepté la comida de Consuelo, degusté todo del plato y hasta repetí 2 veces. Mientras estaba concentrado saboreando, alcancé a mirar que Consuelo tenía cerrados los ojos y movía sus labios como susurrando algo en voz baja. No hice mucho caso de su actitud porque en realidad había disfrutado mucho aquel plato de comida. Al terminar, mi esposa aún no regresaba, entonces me senté en la sala viendo un rato la televisión. Inesperadamente le pedí a Consuelo que se sentara ahí conmigo, acompañándome un rato, y no podía creer que ya no sintiera ese rechazo hacia su persona. Pasaron las horas y Margarita llegó ya en la noche. Molesto le pregunté por qué se había demorado. Pero al escuchar la noticia del fallecimiento de Juanita, la señora que aseaba la parroquia, comprendí por qué se había tardado mucho en llegar. Por la noche comenzó a suceder lo más extraño. No podía dormir por un bochorno de calor, el cual sentía en mi rostro. Me fui a echar agua al baño, y en ese momento recordé a Consuelo cocinando y me pareció muy agradable. Era como si me hiciera feliz ese pequeño momento. Después, al recostarme, no entendí por qué seguía pensando en ella e incluso dije su nombre en voz alta, provocando que casi despertara a Margarita. Al final ella se dio cuenta y preguntó si me pasaba algo. Oye, por cierto, mi prima se ofreció a encargarse de la cocina como agradecimiento y tú sabes que siempre me ha costado dedicarme porque no soy buena cocinera. Desde ese momento, supe que Consuelo me deleitaría con esos guisos deliciosos y me dio demasiado gusto. Así que de mi parte no hubo ningún problema, pensando que de momento ya no me caía tan mal como yo creía. Pasaron los días, pero cosas iban cambiando en mí y la verdad, cuando me daba cuenta de eso, no comprendía por qué pasaba todo sin que me diera cuenta. Primero, deseaba llegar rápido a casa para oler la comida de Consuelo. También me agradaba mucho pasar tiempo con ella mientras yo comía. Luego, comencé a tener la necesidad de llamarle por teléfono mientras yo estaba trabajando. Era como un impulso, pero no podía controlarlo. Terminaba escuchando su voz por teléfono y ella siempre, muy amable, me preguntaba cómo estaba pasando mi día, qué se me antojaba de comer, si necesitaba ayuda, etc. Ese tipo de atenciones no las recibía de Margarita, quizás sí, pero las olvidaba. Ella, durante ese tiempo se ausentaba mucho de la casa, venía de la parroquia, era muy devota. Yo no le decía nada, pues así la había conocido y la acepté como tal. Por otro lado, disfrutaba de la compañía de Consuelo y mientras pasaban los días sentí que iba creciendo un cariño especial hacia ella. Una mañana, mi esposa me pidió permiso para ir con el padre al municipio vecino. Bueno, en realidad se encontraba como a 2 horas de camino. Se fue desde las 7 de la mañana, así que me quedé en la cama porque era domingo. En esos momentos Consuelo entró con una tabla que llevaba comida, la puso en el buró de mi cama y fue tanta mi sorpresa que no logré decir una sola palabra. Ella se sentó al lado mío, diciendo, «Espero que te guste la comida», y sin saber cómo me acerqué a ella para darle un beso.
Besé a Consuelo y fue algo tan significante para mí que movió muchas cosas en mi interior. Me sentía como un adolescente de secundaria. Era una mala acción, lo sabía muy bien, pero no pude evitarlo porque dentro de mi cuerpo ya estaba despertando un fuerte deseo por estar con ella. Esa mañana pasó lo que temía, no pude resistirme y terminamos los dos haciendo el amor en mi propia cama. No hubo remordimientos, no hubo nada de culpa, lo sucedido era algo deseado desde un principio. Y aunque sabía que había faltado a mi esposa, eso no fue inconveniente para que esos encuentros se repitieran en sus ausencias. Mis actitudes comenzaron a cambiar, me sentía ansioso todo el tiempo y eso se veía reflejado en mi rostro. Al principio podía disimular perfectamente, pero con el paso de los días ya me costaba demasiado trabajo. Tenía el rostro demacrado y no podía dormir por las noches. El recuerdo de Consuelo se apoderaba de mis pensamientos por completo. Mi esposa comenzó a sorprenderse cuando dejé de tocarla. No deseaba estar con ella y hacía mucho esfuerzo por cumplirle como esposo, pero me costaba mucho trabajo. Recordaba todo el tiempo el cuerpo de Consuelo, lo tenía presente, su aroma, su aliento, cualquier escenario me lo recordaba. No podía dejar de pensar en los íntimos momentos que disfrutábamos cuando Margarita no estaba en casa. Un día, al padre de la parroquia lo cambiaron. Entonces Margarita ya no siguió apoyando en la iglesia porque el nuevo sacerdote era muy especial. De esta manera mi esposa decidió ya no ir a la parroquia y desde ese momento permaneció en casa todo el día ayudando a Consuelo con la comida. No pude soportarlo desde un principio porque ya no íbamos a tener espacio para seguir disfrutando los momentos de intimidad que había entre Consuelo y yo. En los primeros días todo fue tranquilo, pero al pasar una semana comencé a sudar y la ansiedad ni siquiera me permitía rendir en el trabajo. De pronto surgieron los problemas, clientes se quejaron del producto, el cual les entregaba y tenían razón, tardaba más en cumplir. Pero ¿qué podía hacer? Necesitaba Consuelo como si fuera una droga, ya era adicto a sus besos y también a sus caricias. Le conté a uno de mis más cercanos amigos mi pesar. Él no podía creer cuando le enseñé una foto de la mujer, la cual me traía como loco. Ah, no mames, güey. ¿Es esta la vieja? ¿Acaso está ciego? Sus comentarios me hacían ver en realidad que yo estaba ciego por Consuelo. Pues no era bonita ni tenía buen cuerpo, era todo lo contrario, pero a mí me traía como loco, no podía estar sin ella. Por las noches la soñaba que estaba en mi cama. También sufría cuando otro hombre la hablaba, la deseaba solo para mí. Esa situación ya me estaba descontrolando, a tal grado que Margarita notó ese comportamiento y amorosamente se acercó a preguntarme qué me pasaba. Por Dios, ¿qué está sucediendo? Te ves muy mal, ¿acaso tienes algo que decirme? Estás imaginando cosas, no me pasa nada. Es que te siento muy raro desde hace tiempo, necesito saber lo que está sucediendo. Insiste, mientras yo trato de evadir su mirada, no podía verla a los ojos porque aunque no lo crean, la culpa me estaba atormentando. Margarita no logró saber mi pesar, aunque quise confesarle mis sentimientos por su prima, en el fondo sabía que no podía hacerle ese daño porque no lo merecía. Ella era una buena mujer, bondadosa y muy hermosa, no podía ser lastimada por un cobarde como yo, no merecedor de su cariño. Decidí seguir ocultando lo ocurrido, entonces busqué alternativas para pasar aunque fuera un rato a solas con Consuelo. Pero no sabía por qué al pasar los días mi obsesión por ella iba incrementando y no sabía ocultar más eso que me quemaba por dentro. Necesito que me digas si existe otra mujer en tu vida.
¿Por qué me estás preguntando eso, Margarita? Es que lo veo en tus ojos, ya no eres el mismo conmigo, tu corazón ha cambiado tanto, ¿existe alguien más? Cuando miré los ojos de mi esposa, quienes estaban brillando intensamente para sacarme la verdad, al final me solté en llanto porque ya no podía aguantar más el peso de mis acciones. Sí, es verdad, pero nunca quise hacerte daño. Entonces, dime quién es, dime, dijo ella entre sollozos y miré que tenía el corazón destrozado. Es que no puedo decírtelo, no debo hacerlo. Por favor, necesito saber quién me ha robado lo que más he amado en el mundo. En esos momentos de la confrontación, apareció Consuelo en la puerta y nuestras miradas no se pudieron controlar. ¿Es ella? Habla. Sí, susurró Consuelo mientras yo tenía la cabeza agachada, porque, aunque no podía entender y sentir el dolor de Margarita, la obsesión y el deseo por su prima eran mucho más fuertes que yo. De nada servía pedir perdón y disculparme, no tenía remordimientos en ese pequeño instante. De ninguna manera iba a dejar a Consuelo, ella se había convertido en mi vida, sin ella no podía seguir viviendo. Margarita estaba hecha pedazos y llorando desconsolada se fue hacia la habitación. Consuelo me miraba con una extraña expresión, podía jurar que era de satisfacción. Me acerqué a ella para decirle que quizás debíamos terminar la relación, pero no podía imaginar estar sin ella. Esa ansiedad por tenerla cerca iba incrementando con el paso de cada segundo y de cada minuto en el tiempo y en el espacio. Al día siguiente, miré a Margarita con una maleta de ropa directo hacia la puerta. Ella se fue sin decir una sola palabra y yo no pude ni siquiera pedirle perdón. Salió por esa puerta para jamás volver a verla, porque con el paso de los días jamás me buscó. Me quedé viviendo con Consuelo, y aunque yo quería pasar mis días restantes con ella, no era nada igual. Sentía un vacío en el fondo de mi corazón, como si éste me gritara que Margarita era mi verdadero amor, pero no lograba entender nada. Pasó el tiempo. Miré que Consuelo iba engordando cada día más y manchas aparecieron en su rostro junto con el acné. En el pueblo, las críticas no se dejaron esperar del por qué había cambiado a mi esposa por una mujer así. Y aunque eso que escuchaba movía algo dentro de mi interior, hacía caso omiso y me resigné a vivir como yo había elegido. Con el tiempo, me di cuenta de que Consuelo no quedaba embarazada, pues teníamos una actividad sexual muy activa, era como mi droga en pocas palabras. No le di importancia, porque realmente no deseaba tener hijos, pero ella insistía que sí. Había ido a realizarse unos estudios médicos, donde yo la acompañé por supuesto. Afuera de la clínica iba pasando una viejecita vendiendo productos como rompope y miel. Yo estaba esperando en la puerta porque aún no salía el doctor para darnos un turno. Consuelo, por su parte, estaba sentada dentro en una de las sillas. La viejecita, cuando llegó hasta mí, me miró y sonrió amablemente. Era una de esas sonrisas que me causó sensaciones tal como me pasó con Consuelo. Extendió su mano con un vaso pequeñito de rompope, invitándome a probar el sabor. Este es uno nuevo que he preparado, joven. Pruébelo, sé que le gustará. Hasta podría cambiarle la vida o recuperar la que tenía antes. Cuando escuché esas palabras, me había terminado el vaso de rompope y ella iba caminando muy lejos. Intenté detenerla, pero me fue imposible porque el doctor nos llamó para la consulta.
Era algo extraño. Mi mente comenzó a retroceder en el tiempo y el recuerdo de Margarita atravesó cada espacio de mi mente. Volteé a mi lado, mirando a Consuelo, y sentí un profundo escalofrío al ver la realidad que había elegido. Oh, no puede ser, me dije. ¿Qué me está pasando? Dije abrumado. Margarita. Consuelo me miró desconcertado y salí del consultorio a toda prisa. Fui hasta la casa tratando de localizar a Margarita en la agenda telefónica. Tal vez estaba en casa de sus padres. La busqué, pero no la encontré y desesperado no sabía qué hacer. Ella jamás volvió a buscarme, no sabía dónde había ido. Consuelo, enojada, llegó a la casa preguntándome qué pasaba, pero enojado le dije, no me toques. Me daba un poco de asco su presencia, no podía entender cómo me fui a enredar con ella. Al ver mi reacción, comenzó a insultarme y salió de la casa enojada con amenazas de nunca volver. Pero yo no la detuve, al contrario, dejé que se fuera y cuando salió, cerré la puerta con llave. En la cocina, buscando la agenda, encontré una bolsa negra amarrada con un pequeño lazo. La rompí y miré que en el interior había un muñeco de trapo con mi fotografía y también se encontraba la de Margarita. No puede ser, dije enojado. Todo el tiempo Consuelo me había hecho brujería, ¿cómo no me di cuenta desde un principio? Días después, ella intentó regresar a mi casa para recuperar la relación, pero yo furioso la corrí, aventándole sus cosas de brujería en la calle. Le exigí que jamás volviera a mi casa, porque por su culpa había perdido a una gran mujer, a Margarita. Cuando todo acabó, tocaron a mi puerta y era la viejita del rompope. Ella me miró sonriendo y me dijo, veo que sí te hizo efecto, estabas bien embrujado por esa mala mujer, pero ahora eres libre. Y te regalo este pequeño amuleto para que te protejas porque quizás ella no se quede tan tranquila. Guardé el obsequio de esa viejecita, después me dediqué a buscar a Margarita. Sin embargo, ella no me perdonó y lo que más me dolió fue mirar su embarazo. Ella iba a tener un hijo mío cuando se fue de la casa. Con el paso del tiempo volví a intentar por todos los medios conseguir su perdón, pero no fue así y un día decidí no volver a molestarla. Me fui muy lejos para pagar mis culpas, trabajé duro y le mandé dinero para el gasto de nuestro hijo. Unas veces lo iba a ver, pero no podía soportar mirar a Margarita sin poder tenerla, así que decidí no volver. Al pasar el tiempo entré en una profunda depresión, la culpa no me dejaba en paz e intenté varias veces. Y si estás escuchando estas palabras, será porque al fin logré terminar con esta vida de sufrimiento y de culpa por traicionar al más grande amor de mi vida.